Muy bien, ahora sí, nos vamos al Evangelio tomado de San Lucas. Hoy, lunes 28 de septiembre, tomamos el capítulo 9, versículos 46-50. Dice así: un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues si fuiste a misa el domingo pasado y si fuiste a misa este domingo, te habrás dado cuenta que es un resumen de los dos domingos. El domingo pasado leímos este evangelio, quizá no en San Lucas, sino en su versión de Marcos, y ayer vimos este evangelio de uno que no está con Jesús y echa demonios. Ahí están dos evangelios que resumen los dos domingos. Así es que tú tienes muy fresca la predicación de estos dos domingos, ¿verdad? Pues vamos por ahí a comentar. El primero, ¿cuál fue? Pues mira, ahí lo tienes. Surgió una discusión entre los discípulos. ¿De qué se trata la discusión? ¿Verdad? Los sinópticos dicen, es que ellos durante el camino venían hablando de quién era el mayor. Marcos dice, llegando a casa los llamó. Esto me gusta muchísimo. Lucas no nos dice llegando a casa. Dice dándose cuenta solo, pero no dice llegando a casa. Escojo esta frase de Marcos porque quiero subrayar que Jesús siempre elegía una forma de solucionar los problemas. Dice que llegando a casa se sentó y llamó a sus discípulos. Aquí nos está dando una técnica de solucionar problemas. Jesús se toma su tiempo, no se enoja, no se altera, no pierde la calma. Él quiere dar las instrucciones bien claras a sus discípulos. Se sentó y los llamó. Hablando yo en el Congreso de los Hombres, de verdad, este gran congreso que tuvimos aquí en Guadalupe Radio, ¿verdad? Ahí en el Convention Center les decía a los hombres, ¿cuántos de ustedes cuando corrigen a sus hijos se sientan tranquilos, los llaman o los invitan a cenar o a tomar una pizza? Vas con ellos, a ver, vamos a tomarnos una hamburguesa, siéntate. Ahora cuéntame cuáles son tus problemas. Y eso vale para todos, comenzando por mí mismo cuando tengo que solucionar problemas. Siéntate, ¿verdad? Ahí está. Siéntate y vamos a hablar. ¿Cuánto nos ha invitado Papa Francisco al diálogo? Ahí volvió a repetirlo en las Naciones Unidas. Ustedes tienen que solucionar sus problemas a través del diálogo. Tienen que aprender a dialogar. Y debo decir que es bastante difícil porque, bueno, para dialogar se necesitan dos, por lo menos. Y se necesita que haya una actitud de apertura. Y si esa actitud de apertura tú no la encuentras, difícilmente puedes dialogar. Y sin embargo, así están las cosas. Hay que dialogar. Hay que iniciar ese trabajo difícil de diálogo. Un trabajo nada fácil, el diálogo, ¿verdad? Pero hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo. Y hacerlo bien. Y hacerlo con paz y con serenidad. Y no es fácil, desde luego. Ahí está Jesús sentado. Y luego, Él no solo da una serie de reglas de diálogo. Jesús dice, vamos a ver, ¿de qué discutían? Tomó a un niño y lo puso en el centro.
Una vez leí este comentario que te comparto, no es una invención mía, faltaría más. Dice que lo que Jesús hizo en realidad fue tomar el niño que llevamos dentro y ponerlo en el centro. Dice, dentro de ti hay un niño que es muy sensible al bien, a la bondad, al cariño, a la ternura, que necesita mucho amor, que necesita mucho consuelo. ¿Quién de nosotros niega que existe ese niño dentro de sí? ¿No andamos nosotros limosneando un poco de cariño por todos sitios? ¿No andamos dando saltos mortales, haciéndonos ver de todos los modos posibles, solo por tener un poco de cariño y un poco de consuelo? ¿Qué hacen muchísimas mujeres y qué hacen muchísimos hombres con tal de tener un poco de cariño y un poco de consuelo? Es el niño que está allá adentro. Dice Jesús, toma ese niño. Marcos dice, abrazándolo. Aquí está el gesto de Jesús. Jesús es el que abraza, el que estrecha, el que manifiesta amor y cariño. Ese amor se manifestó en una casa, entró en una casa. Jesús no lleva a los apóstoles a la sinagoga y les dice, abre la Biblia, abre la Sagrada Escritura, abre el profeta Isaías y ahora te voy a decir que lo más importante es, no, entra en casa. Nos está diciendo Jesús que la nueva forma de vivir la fe y la religión, la nueva forma de encontrar a Dios es nada menos que en casa. ¿Dónde? En casa. Entró en casa. Allí en esa casa es donde Jesús actúa, en la casa. Allí está. Pues muy bien, allí está Jesús, recibe al niño y dice Jesús también en el Evangelio de Marcos, el que quiera ser el primero, que sea servidor. Jesús no se extraña de que queramos ser los primeros. Eso lo llevamos en el corazón. Y Jesús dice, muy bien, no está nada de malo ser el primero. Faltaría más. Dios puso en ti la fuerza de sobresalir. ¿Por qué no? Dios puso en ti el deseo de progresar, el deseo de crecer, el deseo de emerger. ¿Por qué no? Lo llevas dentro. Pero dice Jesús, ojo, porque eso se puede deformar. Puedes dirigirlo solo a tus propios intereses, al egoísmo, a la envidia, al dominio, a la prepotencia, a la violencia. En eso no se es primero. Jesús dice, hay que cambiar el objeto de ser primero. No para subyugar a los demás como hacen dictadores y tiranos, sino para servir, para construir. Y en eso sí, señores, vamos a echar todos los kilos. Vamos a luchar por una sociedad, por una familia, por una comunidad que construya, que haga el bien. Y ahí sí, ser los primeros en servir. Y dime que no es difícil esto, ¿verdad? Ser el primero en servir. Vamos a tener unas competencias fuertes para ser el primero en servir. Yo me tengo que ir a una pausa, pero cuando regrese te voy a contar una historia, ¿verdad? De dos santos, grandes sabios, que ellos aprendieron muy bien esta lección. Porque nosotros las lecciones del Evangelio las aprendemos encarnadas en hombres de carne y hueso. Vamos a la segunda parte de nuestro Evangelio. Hablábamos de ese niño que llevamos dentro, esa metodología de Jesús de resolver los problemas, de sentarse tranquilo, de llamar a las personas y de comenzar un diálogo. Aquellos querían los primeros puestos. Jesús dijo, ¿cómo no? Pero hay que purificar la mente. El primer puesto no será de ahora en adelante el dominio, la prepotencia, la violencia, la imposición, la tiranía, ¿verdad? Sino todo lo contrario, el servicio, el diálogo, el ponerse a la altura de los demás, la comprensión, la misericordia. Ese es el primer puesto que yo les enseño. ¿Lo quieres? Ahí está. Esos son los primeros puestos. Jesús, por lo tanto, hace un dibujo de sí mismo, se presenta y podríamos decir que el nombre de Dios, el nuevo nombre de Dios es el niño, el servidor, el que abraza.
Y podríamos decir también el que lava pies. Ese es el nuevo nombre de Dios. Ya no tenemos una definición de Dios, el súper altísimo, el omnipotente, sí, todo eso es Dios. Pero Dios quiso revelarse en Jesucristo con otros nombres, con otras actitudes. Y quizá esto es lo que más nos escandaliza. Muchos preferiríamos seguir teniendo un Dios de rayos y centellas, un Dios que hace temblar las columnas del templo. No, Dios se presenta como el que sirve, el que lava pies, el que viene, el que abraza, el que comprende, y ahí está. Nos escandalizamos de ese Dios. Es posible que hasta nos cueste aceptarlo. Tanto es verdad, y aquí está la segunda parte del Evangelio de hoy, que leímos ayer, y que seguramente resuena en tus oídos si fuiste a misa este Evangelio. Maestro, vimos uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero no es de los nuestros. El sentido de partido, ¿verdad? Y se lo prohibimos, decía ayer el Evangelio. Se lo hemos prohibido. Tú prohíbes que se haga el bien. Tú prohíbes que se haga el bien. Tú prohíbes que se salve una vida. Tú prohíbes que alguien renazca y arranque de nuevo, porque no es de los nuestros, ¿verdad? Y aquí está la gran dificultad, porque no cualquier cosa podemos decir, todo está bien. Vimos el Papa aquí que reunió a todos los representantes de las religiones, representantes con buenas intenciones, representantes respetuosos. No llamaron a los terroristas, si no hubiesen entrado allí, pues eso, a hacerse explotar con bombas en la cintura. No, hay que distinguir entre unos que realmente buscan el bien y los que no buscan ese bien, ¿verdad? Y ahí está, que dentro de los grupos, pues es difícil muchas veces distinguir. ¿Por qué? Porque el primer gesto que hicieron ahí en esa zona cero que vimos todos, pues es el abrazo del imán y del rabino judío enfrente del Papa. Dime tú cómo se iba a hacer eso. Sí, el Papa dijo, los hombres de buena voluntad, los que de verdad busquen a Dios, los que de verdad busquen el bien, vengan todos que vamos a construir esta casa común. Estamos aquí en este lugar tan significativo donde el terror, ¿verdad?, arrasó con tantas vidas humanas, pero también donde se manifestó tanta generosidad, tantos bomberos que en cumplimiento de su deber entregaron su vida por salvar una vida, donde quiera que haya el bien. Qué difícil es sumarnos al bien, porque no son de nuestro partido. Nosotros, tú, yo, todos tenemos lo mismo, todos, ninguno estamos exentos de esta tentación de nuestro querido Juan, ¿verdad? Juan, el apóstol evangelista, que hoy lo llamamos San Juan. Cómo tuvo que purificarse, ¿verdad? Cómo Jesús lo fue purificando. Dice Juan, no se lo prohíbas. Donde quiera que haya vida, donde quiera que haya misericordia, donde quiera que haya servicio, ahí estoy yo. El que no está contra, estar contra es donde quiera que hay violencia, donde quiera que hay resentimiento, donde quiera que hay muerte, ¿verdad? Ahí no estoy yo, no está. Pero todos aquellos que cooperen al bien, a quitar el hambre en el mundo, todos adelante. Les contaba ayer en la homilía que en los grupos de oración que tenía yo, un grupo de universitarios, jóvenes universitarios, generosísimos, pues tenía un grupo que se llamaba Creyentes No Creyentes. Y podían venir ahí a discutir todo el mundo. Y te debo decir que, bueno, estamos hablando de donde estaba yo, en Italia, y los italianos les gusta mucho comunicarse, les gusta mucho expresar sus ideas, les gusta mucho la discusión, el diálogo, el intercambio, ¿verdad? El confronto, diríamos. Y, vengan, hombre. ¿Cómo no? Y hicimos unas misiones, eran los años 90 y tantos por allá, donde había guerra. Allá, las guerras de Bosnia y Herzegovina, Croacia, todas esas zonas ahí, pues eran zonas de guerra, Sarajevo. Y ahí pues había una actitud de voluntariado en muchos jóvenes de ir a llevar medicinas, alimentos, ropa a los que estaban en guerra. Pues había muchachos que se decían ateos, no creyentes, pero venir a hacer el bien estaban dispuestos. Vamos,
Y dijimos, vamos, vente con nosotros. Nosotros rezaremos en la mañana, en la tarde, a mediodía, rezaremos un rosario. Pero tú, no te preocupes, tú vente. Bueno, pues muchos de esos muchachos se convirtieron, ya estaban convertidos, pero no habían encontrado un camino de expresar y el deseo de hacer el bien. En el corazón del joven, si está bien orientado, hay mucho deseo de bien. ¿Por qué? Justamente por eso, porque el bien será siempre bien. Donde quiera que se hace el bien, te sientes bien. No es verdad que cada que haces un acto bueno te sientes bien, y no es verdad que cada vez que haces un acto malo te sientes mal. Tu conciencia te remuerde, no te deja en paz. A veces han destruido la conciencia y han puesto primero el egoísmo y ahí crece la violencia. Pero luego ya cuando te encuentras solo, cuando la vida te prueba, cuando ya no tienes nada, vuelve otra vez la reflexión. Oye, ¿todo lo que me está pasando no será fruto de todo mi desastre? Claro que sí. Un adagio castellano muy simple y sencillo dice, lo que siembres, eso cosecharás. Siembras odio, vas a cosechar odio, está tranquilo. Y sembrar el odio es como sembrar semillitas en la tierra. Vamos dejando cayendo una por una, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo se sembraba en esos surcos por allá en tu pueblo? ¿Cómo iba ya el sembrador, el hombre con la yunta de bueyes y un niñito atrás? Esa figura, una niñita, son figuras que las llevamos en el corazón, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes lo hacían. Depositando esa semillita una por una. Lo que siembres, eso cosecharás. Acaba de decir el Padre lo mismo. Quieren respeto, ofrezcan respeto. Quieren oportunidades, ofrezcan oportunidades. Quieren amor, ofrezcan amor. Ahí está. Ese no es de los nuestros. Esto se sigue repitiendo en los labios de supuestos apóstoles, porque tienen que ser como tú y como tú digas. No, no es así, no es así. Hay que dejar espacio, ese espacio, en el respeto, te digo, porque podríamos decir, pues un extremista islámico que mata gente, pues lo hace porque está muy convencido, dice el Papa. Ninguna religión autoriza matar, ninguna. No hay una religión que diga ve y mata, ¿verdad? Hay algunas que tienen semillas de violencia, pero no están autorizados a matar, a destruir, a crear terror. No, eso no viene de Dios. La religión no es eso, no hay que equivocarse. Pues aquí tienes, échale un vistazo a tu vida, ¿verdad? Echémosle un vistazo también a nuestros grupos, a nuestra fe, a nuestra misma iglesia. Papa Francisco no se cansa de decir, vamos a llamar al diálogo, vamos a cooperar. Y allí puso todas esas personas juntas, demostrando una vez más, ¿verdad? Y el cardenal de Nueva York dijo, mire, tenemos muchos defectos y en esta ciudad hay muchos problemas. Pero lo que sí estamos haciendo bien es que estamos dialogando todos juntos, ¿verdad? Para poder lograr lo bueno que todos buscamos. La paz, la promoción del orden.